Buenos días. Tomo tu lugar. Tomo tu lugar. Bueno, pues vamos a dar inicio y vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos que nos permitas esta mañana estar aquí en este lugar con el único propósito de aprender de ti, de alabar tu santo nombre y de poner por obra todo lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Alabado sea tu nombre por siempre. Te agradecemos la gran bendición de la salvación por gracia. Gracias, Señor. Ten control en esta mañana de todo lo que aquí yo hable y también control de que haya mentes receptivas a tu palabra. Señor, en tus benditas manos dejamos todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Desde las exposiciones de domingos atrás, venimos viendo esta parte que toca el apóstol Pablo sobre el sometimiento, sobre la sujeción. Y pudimos ver desde el capítulo 5 de Efesios y versículo 21, desde allí viene: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hacia adelante vimos que el apóstol no se le escapó mencionar la palabra someterse. Pudimos ver en las exposiciones pasadas que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor, que la iglesia debe de estar sujeta a Cristo como Cristo al Padre. Pudimos ver domingo pasado que los hijos deben de estar sujetos a los padres, sujetos en obediencia. Hoy veremos la relación que debía haber entre esclavos y los amos. O sea, como vemos, hermanos, siempre debe de haber un orden en todo. Y siempre alguien tiene que estar sujeto a alguien. En este pasaje, el apóstol presenta su ilustración final del principio de la sumisión mutua. Esta sumisión mutua producida por el Espíritu. Esta vez lo aplica a las relaciones entre siervos y amos. Todos, no todos son siervos, no todos son amos. Y por esta extensión a todas las relaciones también entre patrones y empleados. Y podemos ver que en nuestro tiempo hay una lucha entre patrones y empleados. Nuestro pasaje de esta mañana es Efesios 6, del 5 al 9. Entonces vemos que en este tiempo la lucha entre patrones y empleados ha llegado a niveles colosales. Conflictos constantes entre trabajadores y patrones. Los empleados quieren cargas de trabajo más pequeñas, menos horas, más vacaciones
y mayor remuneración. Mayores beneficios, los empleados. Los patrones quieren más productividad, más ganancias, y ambas partes quieren pagar menos impuestos. ¿Cómo se podrían resolver problemas que parecen tan irreconciliables? En todos los aspectos de la vida humana, el plan de Dios opera con base en la autoridad y en la sumisión. No todos son autoridad, pero no todos están sumisos. Y estas dos columnas son el fundamento para las relaciones de trabajo bíblicas. Aquí el apóstol Pablo no está hablándole al mundo secular, sino a hermanos. Para evitar el caos y la anarquía, unos deben dirigir y los otros deben seguir la sumisión mutua que Pablo enseña. Y así, hermanos, como también debe haber entre esposos y esposas, padres e hijos, y como se da en el contexto de los papeles de autoridad diseñadas por Dios, pues que los esposos sobre las esposas tienen esa autoridad, que los padres sobre los hijos y que los amos sobre los siervos. La sumisión no es una sola vía, sino que es mutua. Hoy vamos a ver 6 cualidades. Desde el versículo 5 al 8, la primera es la sumisión de los empleados. La segunda es la conducta correcta. La tercera, la actitud correcta. La cuarta, el compromiso correcto. La quinta, el motivo correcto. Y la sexta, la diligencia correcta. La sumisión de los empleados. Y vamos a versículo 5 de Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La sumisión de los empleados. Siervos. Esta palabra siervos es una traducción del griego doulo. Indica sujeción y por lo general servidumbre. En tiempos bíblicos, la esclavitud era tan común como sus maltratos. En las culturas griegas y romanas, la mayoría de los esclavos carecían de derechos legales
y eran tratados como bienes comerciales. Los esclavos eran comprados, vendidos, canjeados, utilizados y desechados sin consideración. Eran un trato como si fueran animales o herramientas. Un escritor romano dividió los instrumentos de la agricultura en 3 clases. Figúrense. Este escritor, los instrumentos de la agricultura los divide en 3 clases. Los articulados eran los esclavos. Los inarticulados, que eran los animales. Y los mudos, que eran toda clase de herramienta y vehículos. Y lo único que distinguía a un esclavo de los animales es que los esclavos hablaban, que los esclavos tenían voz. ¿Se imaginan? Y era tanto el maltrato a los esclavos, a los siervos, que podían hacer cualquier cosa. Su vida de ellos no valía nada. Augusto crucificó a un esclavo porque por accidente mató a su faisán y lo crucificó. Un hombre llamado Polio lanzó a un esclavo a un canal de anguilas porque rompió una copa de cristal. Así es de que ese era el trato que se les daba. Pero, ¿qué pasó? Al desintegrarse el Imperio Romano, ese sistema brutal y abusivo de la esclavitud cayó con él. Y venimos al Nuevo Testamento, a esta enseñanza del Nuevo Testamento, donde no se enfoca en reformar y reestructurar sistemas humanos, los cuales nunca son la raíz causante de los problemas humanos. La cuestión problemática siempre es el corazón del hombre, que el hombre es un ser malvado que corrompe hasta los mejores sistemas y necesita un cambio. Si los corazones pecaminosos de los hombres no son cambiados, siempre van a encontrar maneras de oprimir a otros, sin importar que exista la esclavitud o no exista la esclavitud. Los creyentes llenos del Espíritu siempre tendrán relaciones justas y armónicas unos con otros. Y esta necesidad básica del ser humano, esta necesidad es espiritual. Por lo tanto, la enseñanza del apóstol se aplica
a todos los dueños y administradores de negocios y a todos los trabajadores y empleados. Por cuanto el mandato de la sumisión mutua solo es posible para el creyente lleno del Espíritu, Pablo se dirige a siervos cristianos. Aquí el apóstol está hablando a siervos cristianos. Y más adelante, en el versículo 9, se dirige solo a amos cristianos. Y les llama a tener, el apóstol les dice que deben de tener una conducta correcta. Esa perspectiva correcta es la actitud correcta y el compromiso correcto que reflejen su relación correcta con Dios a través de Jesucristo. La conducta correcta que deben de tener los siervos es que reciben el mandato, que obedezcan a sus amos terrenales. Y aquí el imperativo obedecer está en el tiempo presente, lo cual indica una obediencia ininterrumpida. Le di a un hermano que me ayudara con una cita que es Primera de Pedro 2, 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Gracias, hermano. Los creyentes no solo deben obedecer cuando sientan el deseo de hacerlo, o cuando sus patrones sean ecuánimes y razonables. Deben obedecer en todas las cosas, todo el tiempo, con la única excepción de los casos en que se les mande hacer algo inmoral. Si un patrón te dijera o te mandara a hacer algo inmoral, no estás en condición de obedecer. Pero si no es ese el caso, siempre debes de estar dispuesto a obedecer a alguien que te paga, a alguien que tú estás sujeto a él. En tiempos del Nuevo Testamento, muchos esclavos se convirtieron al cristianismo. Personas que fueron compradas, que pertenecían ya a alguien, recibieron al Señor, fueron salvos, llegaron a ser hijos de Dios. Hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Aunque muchos convertidos dedujeron que siendo hijos de Dios mismo, no debían estar sometidos a ningún ser humano, y menos a un pagano encarnizado
O sea, tenían ese conflicto. Ellos ya habían sido libertados y no comprendían por qué tenían que estar sujetos a alguien. Y por eso el apóstol Pablo les remarca que deben ser obedientes, que deben estar sujetos. No obstante, el apóstol Pablo les dice de la manera más sencilla: obedeced. La primera obligación de un cristiano es agradar a su Señor y ser un testigo fiel para Él. Es dar obediencia voluntaria y dispuesta a las personas bajo cuya dirección trabajamos, sin importar quiénes sean o cómo sea su carácter personal. Ser cristiano siempre debe hacer de esa persona un trabajador mejor, un empleado mejor. Debe de ser lo más productivo. La gente no se sentirá inclinada a escuchar el testimonio de un cristiano que realiza un trabajo mediocre y que se caracteriza siempre por quejas. Siempre se está quejando. Algunos cristianos podrían argumentar que si trabajan para un hermano en la fe, deben de tener un trato preferencial por ser hermanos. Pero esa manera de pensar es, dice el apóstol, es una manera carnal y que está ajena a los principios bíblicos. El apóstol Pablo, relacionado con esto, en 1 de Timoteo 6, 1 al 2, escribió esto. Alguien le di esta cita, 1 de Timoteo 6, 1, 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen a los creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Gracias, hermano. Todos hemos escuchado en cierto tiempo, cuando hay hermanos que tienen a otros hermanos trabajando con ellos, y escuchas precisamente esto: es un encajoso, no llega a tiempo, quiere todos los beneficios, siempre tiene un problema en casa. Y hermanos, aquí el apóstol dice: sírveles mejor, no por ser hermanos, o sea, no seas encajoso. Esa es la realidad. Si hemos de ser respetuosos y obedientes con amos incrédulos, ¿cuánto más debemos serlo para con nuestros hermanos en Cristo? Un patrón es un patrón y los santos deben someterse a la autoridad de cualquier persona a quien rindan cuentas. Los pastores y otros obreros cristianos no están exentos
de la aplicación de ese principio. Son responsables de someterse a una iglesia, a un conjunto de hermanos. O sea, se puede pensar y se puede creer que al anciano, tiene toda la autoridad y él no está sujeto a nadie. Y no es cierto. Primeramente al Señor, pero también dice a la comunidad. De modo que sin importar que el jefe sea amable o cruel, creyente o pagano, un cristiano debe serle obediente, porque esta es la voluntad de Dios. Pablo dijo a Tito 2, 9 a 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Gracias. La manera como un creyente se desempeña en su trabajo se refleja en su Señor, sin importar quién sea su amo o patrón. Y vamos a ver también la tercera actitud, que es la actitud correcta. La actitud del creyente al obedecer debe darse con temor y temblor. Y aquí la idea no es de cobardía o un miedo irracional, sino del honor y el respeto que hacen ansiar a una persona agradar a otra. Si no puede honrar y respetar a su patrón por su propia causa, le respeta por causa del Señor. Si no es muy agradable, pues por causa del Señor, le respeta como a alguien bajo el cual ha dispuesto que se someta. Es una orden del Señor. Aunque los hombres abusan terriblemente, Dios ha permitido que los jefes ocupen un lugar que ocupan y que los subordinados están donde están. Y en ese orden de cosas, el creyente fiel se somete con disposición. Se somete con disposición, gracia y buena voluntad bajo la autoridad de quienes el Señor ha designado. Así es que todos hemos tenido en cierto momento a alguien que no es muy agradable. El lugar donde un creyente trabaja es parte de su... El lugar donde un creyente trabaja es parte de su cambio de servicio de su servicio al Señor. Y con mucha frecuencia es su campo misionero. Hermanos, donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos ponga, el Señor permite que allí seamos luz. Cuando el hermano realiza su trabajo con responsabilidad y respeto, se constituye en un testimonio a los incrédulos.
un estímulo y motivo de ánimo para los creyentes y un acto de servicio a nuestro Dios. El compromiso correcto en esta cuarta cualidad de la sumisión a los amos es la de sencillez de corazón. No se trata de una sumisión hipócrita y superficial, sino genuina e íntegra. Pablo dijo a los creyentes de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 4, 10 al 12. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gracias, hermano. La idea es hacer bien el trabajo que nos es asignado hacer, sin quejarnos, sin hacer alarde y sin criticar el trabajo de otro, y que tampoco este venga a ser un obstáculo. El interés primordial de un cristiano en cuanto a su trabajo debería ser simplemente hacerlo bien para la gloria de Dios. No tienes por qué hacer las cosas mal y así estés en un ambiente tan hostil. Tienes que hacer las cosas lo mejor. Tienes que hacerlas bien para la gloria de Dios, como para Cristo. Ser lleno del Espíritu trae resultados prácticos, incluido llegar a ser un trabajador confiable. Todos hemos conocido a alguien confiable en algún trabajo en el cual desarrollamos. Como siempre, hay personas que no tienen ese título de confiables. Ser trabajador confiable, productivo, siempre que un cristiano es sumiso al Espíritu Santo, sus logros son ofrecidos al Señor, a Cristo. Hace todas las cosas por amor a Cristo y para la gloria de Cristo. El plan de Dios no es llamar a todo creyente a ser un predicador, un educador, un misionero o a ejercer algún tipo de oficio eclesiástico. Aquí viene algo interesante. Él no llama a una persona a ejercerlos si no ha sido fiel. Si no ha sido fiel en cualquier otro trabajo que haya tenido en su vida, ¿cómo Dios puede darle una responsabilidad en la iglesia? Se refiere a eso. Si en un trabajo secular ha sido irresponsable y ya lo que quieren es que ya te vayas de ese trabajo, muy difícil que Dios pueda ver en ti a alguien que pueda servirle en cualquier cosa en la iglesia. Una persona que no ha sido fiel al Señor
como vendedor, como secretaria, como carpintero o como cualquier otro oficio, no puede esperar que Dios le haga un llamado a un ministerio de mayor influencia. El Señor solo pone sobre mucho a quienes han sido fieles sobre poco. Y todos hemos leído este pasaje de Mateo 25, 21, en donde se habla de los talentos. En Mateo 25, 21 dice el versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor, podremos ser muy imperfectos, podremos ser no preparados, pero el Señor siempre verá el corazón de sus hijos. Así es que el Señor no ve lo exterior, el Señor ve el corazón. Y aquí pudimos observar sobre los talentos como ejemplo. La diligencia correcta. Cuando cristianos llenos del Espíritu son obedientes con sinceridad y sencillez de corazón a sus patrones como a Cristo, no van a trabajar al ojo. No van a trabajar al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Trabajo cuando me están viendo. Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No trabaja solo cuando le observan. No necesita que le vigilen. Hace su trabajo lo mejor que puede. No hace un buen trabajo para dejar una buena impresión a otras personas. Continúa el relato, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, no trabajan para agradar al hombre. Lo hacen para agradar al Señor. Hermanos, el cristiano tiene que desarrollar sus responsabilidades, tanto seculares como en la iglesia, lo mejor, siempre. Porque siempre hemos escuchado, tristemente, de malos testimonios que a veces se dicen de personas que se dicen cristianos. Y aquí vemos que se debe de hacer siempre lo mejor, allá y aquí. Trabajan con diligencia porque sabe que hacer esto es la voluntad de Dios. O sea, no hay opción. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando un cristiano está donde Dios quiere que esté y es obediente en mantenerse sirviendo como al Señor, hermanos, ese es el lugar con mayores retos y posibilidades, así como el más productivo y remunerador en que se puede estar.
Cada día debería de ser un día de servicio al Señor. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y a veces tenemos mucho nosotros de mover las manos cuando me observan. Solo cuando me observan muevo las manos. Y no debe de ser así. Yo debo de hacerlo porque tengo a alguien que me observa y ese alguien es el Señor. Y esa es la actitud que el cristiano lleno del Espíritu tiene en su trabajo. Hacerlo para el Señor. Un creyente hace su trabajo con diligencia por causa del Señor, con la absoluta certeza de que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, dice, o sea libre. Es posible que un patrón no aprecie o siquiera se entere del buen trabajo que estás haciendo. Quizás porque es indiferente o porque quizás otro recibe el crédito por lo que estás realizando. Sea lo que sea, Dios sabe y Dios recompensa. Dios recompensa tu trabajo. Él lo hará. Tengo aquí una anécdota que va muy de la mano. Había unos ancianos misioneros que trabajaron en promedio 40 años en el África, predicando a Cristo. Cuando ellos eran ya grandes de edad y había terminado el tiempo, regresaban a los Estados Unidos. Y cuando llegaron a Nueva York, en ese mismo barco que ellos venían, venía el presidente de los Estados Unidos, el señor Theodore Roosevelt. Y cuando ellos bajaron del barco, había un centenar de periodistas, fotógrafos, y quien llamó la atención era el presidente Roosevelt. Pero el presidente había estado en el África porque había ido de vacaciones a cazar búfalos y leones. O sea que la caza había sido muy fructífera para él. Y para estos hermanos, no hubo un hermano que les diera la bienvenida. Ellos se fueron muy desconcertados. Llegaron a su hotel, se hospedaron y en la noche oraron a Dios por este regreso, por este término del tiempo que Dios les permitió en el África.
Pero saben ustedes que orando ellos dicen que como si alguien les hubiera dicho: hijos, no se preocupen, su reconocimiento no está aquí en la tierra, no han llegado a casa, no han llegado a casa, allí tendrán el reconocimiento cuando lleguen a casa. Y hermanos, esa es lo principal. Todo lo que tú hagas, no te preocupes. Hemos visto ancianos trabajar en la iglesia que siempre se les está criticando. No trabajan, no hacen esto, quisiera aquello, y siempre están en el ojo del huracán. No te preocupes, tu reconocimiento te lo va a dar el Señor. Aquí en la tierra no lo vas a obtener. Otro músico de sinfónica tocaba en una sinfonía, él era trompetista. Y siempre estaba ensayando. Sus compañeros no tanto. Y uno de ellos le dijo: ¿por qué te esmeras tanto? La audiencia no lo va a notar. Y él dijo: el director sí lo va a notar. Entonces, hermanos, siempre va a haber alguien. Nuestro director sí lo va a notar, que es nuestro Dios. Así es de que hagamos lo que hagamos, siempre hagámoslo para el Señor, no para el reconocimiento aquí abajo. No te lo van a dar, nunca lo vas a obtener, pero no, eso no debe de preocupar. El reconocimiento es del Señor, lo que hagas. Muy bien, pues eso es con respecto al siervo. Los patrones también deben de estar sumisos. Aquí los comentarios finales de Pablo acerca de la sumisión mutua están dirigidos a amos y a patrones cristianos. Su actitud hacia sus trabajadores debe de ser básicamente la misma que los trabajadores deberían tener hacia ellos, o sea, recíproco. Haced con ellos lo mismo. Un patrón debe usar su autoridad, sí. Esa autoridad debe usarla, dice, como al Señor. Así como los trabajadores deben someterse a la autoridad, que Él es una autoridad, como al Señor, también el patrón debe de saber que debe de estar también, que él también debe someterse. Y que es una sumisión, es una expresión de sumisión mutua y de su obediencia al mandato en el versículo 21, que dice, de 5:21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Un patrón lleno del Espíritu se asegura de dejar las amenazas. Sabe que él y sus trabajadores por igual están bajo la autoridad suprema de Dios.
O sea, el trabajador tiene una responsabilidad, pero también el patrón sabe y debe de saber que está bajo autoridad suprema de Dios. Que el Señor de ellos, de los siervos, es suyo. También es Señor del patrón. Y no está en la tierra, sino en los cielos. El patrón a quien debemos someternos, aunque aquí tengamos uno en la tierra, de tanto de uno como de otro, está en los cielos. Es nuestro Dios. Y que al final todos rendiremos cuentas, tanto el patrón como el siervo, todos rendiremos cuentas a nuestro amo y Señor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, aquí es donde termina esta parte en donde el apóstol habló de la sujeción. Todos en cierto tiempo hemos estado o siempre tenemos que sujetarnos a alguien. Y siempre alguien está sujeto a alguien. Y ese es el orden que Dios estableció de responsabilidad, pero siempre siguiendo la ordenanza que el Señor ha dejado en su palabra. Responsabilidades, pero no salirse de esa responsabilidad, porque al final, como dice, termina aquí, todos vamos a dar cuentas. ¿A quién? Al Señor. Así es de que, pues espero que les haya quedado claro la sumisión tanto del siervo como del amo o el patrón. Que Dios les bendiga, hermanos.